día vamos a hablar acerca de saneamiento predial, ¿no? Y los riesgos que existen, la problemática que existe justamente en el saneamiento predial. Bien, vamos a ver, así a grandes rasgos, algunos comentarios primero, luego ver las distintas situaciones que se presentan, ¿no? Bien, uno de los problemas que tenemos nosotros es justamente el sistema de transferencia. El sistema de transferencia en nuestro país es de manera consensual. Significa que una persona puede tranquilamente vender su inmueble de forma verbal. Eso genera de que pueda haber varias ventas a la vez. Es decir, una persona puede vender su inmueble a varias personas a la vez. Eso es un riesgo, sencillamente, ¿no? Lo ideal sería que nuestro Código Civil cambie y la transferencia de predios no sea consensual, sino por lo menos pues que sea por escrito, ¿no? Y si fuera por escritura pública o un instrumento público, sería mucho mejor. Y definitivamente si llegara a ser la inscripción obligatoria sería mucho mejor. Pero claro, aquí habría otro inconveniente que es la del costo de las escrituras públicas están bastante, algunas veces, ¿no? Están bastante caras. Entonces habría un sector que se podría ver afectado, ¿no? Pero sea como fuere, no podemos seguir con el mismo sistema consensual, ¿no? Reitero, porque en nuestro país la mayoría de personas no tienen título de propiedad, lo que tienen son posesión nada más, ¿no? Y eso genera el tráfico de tierras, el tráfico de terrenos, ¿no? Entonces, la inscripción registral en ese sentido da seguridad jurídica, pero para que un título de propiedad ingrese a registro, se que requiere un instrumento público, como regla general. Hay algunas excepciones, por ejemplo, tenemos la ley 27755, que permite la transferencia de predios hasta 20 UITs, tomando en cuenta formularios registrales. Pero claro, estos formularios necesitan ser certificados su firma ante notario, ¿no? Ese es el primer problema que veo, el primer riesgo que advierto. El sistema de transferencias de nuestro país es meramente consensual. El otro problema que advierto también es que no tenemos un catastro obligatorio. Eso quiere decir que no podemos ubicar fácilmente el predio que se está transfiriendo. Eso es un problema porque en nuestro país existen muchos entes generadores de catastro. Así tenemos, por ejemplo, ¿no? COFOPRI, SBN, municipalidades, gobiernos regionales, etcétera, y etcétera. Al no haber un solo ente generador de catastro a nivel nacional y al no ser un catastro obligatorio, genera pues estos problemas de falta de ubicación de los predios y también genera lo que llamamos la duplicidad de partidas. Recordemos que nuestro registro de propiedad inmueble, cuando surge en 1888, surge como un registro sin base gráfica, sin plano, ¿no? La exigencia de los planos recién se da, como le había comentado seguramente en unas clases anteriores, a partir pues, del año 89, ¿no? Ahí sí es obligatorio presentar planos en registros públicos. Y con la ley 28294 es donde se crea el Sistema Nacional de Catastro, ley que prácticamente ha fracasado porque solamente existe una pequeña cantidad de municipalidades que han declarado zonas catastradas, ¿no? Por ejemplo, Miraflores, San Isidro, ¿no? Y otras municipalidades. Eso es gran parte de la problemática que tenemos en la transferencia de predios y los riesgos de saneamiento predial, porque existe también lo que es el fraude inmobiliario, ¿no? Lastimosamente, justamente ustedes habrán visto algunos casos que ha salido en la televisión. ¿Qué ha ocurrido? Existen pues delincuentes que falsifican poderes, ¿no? Y lo hacen con esos poderes otorgados en el extranjero, ¿no? Esos poderes que son otorgados ante cónsules. Entonces ellos toman una certificación real, pegan al documento y lo inscriben acá en los registros públicos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la SUNAR ha tomado medidas, como por ejemplo, está pidiendo que los documentos que ingresen por, en este caso, pues los cónsules, ¿no? Acuérdense ustedes que los cónsules también pueden realizar funciones notariales. Esos documentos ingresen de manera virtual. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los notarios, ellos pueden utilizar la plataforma virtual que se llama SID. El sistema de introducción digital otorga mayor seguridad a los documentos físicos. No es porque no me guste los documentos físicos, el documento físico es más fácil de falsificar.
Un documento digital tiene formas como verificar su autenticidad, ¿no? Uno ingresa el código QR y puede verificar si es un documento falso o no es falso. Entonces, ese es un problema todavía pendiente de solucionar, ¿ya? Se está trabajando un gobierno electrónico, se está trabajando a nivel nacional, pero lastimosamente todavía no está funcionando. Por ejemplo, el caso de las municipalidades. ¿Cómo yo sé que ese documento que llega de una municipalidad de habilitación urbana es auténtico? Muchas veces el registrado se ve obligado a oficiar todavía a la municipalidad para que diga si es auténtico o no es auténtico, ¿no? Imagínense ustedes, estamos en 2023, en pleno año digital, y todavía seguimos utilizando soportes de papel que tengo que verificar a la misma entidad para que diga si es un documento falso o no es falso. Me acuerdo que hace muchos años me tocó inscribir un título de propiedad de los años 80, 86 seguramente, y era falso, pues, ¿no? Uno se ve claramente en esos documentos antiguos que incluso habían rasgado los nombres de los transferentes, habían puesto uno de otro, ¿no? En el cual una municipalidad transfería a un particular. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es notificar, oficiar a la entidad, y la entidad dice que es falso. Lo que se hace ahí es, se tacha el título y se deriva pues la documentación al procurador, ¿no? El procurador lo que inicia son las acciones legales, acciones penales pertinentes contra lo que resulta responsable, ¿no? Pero aún así, todo ello es insuficiente, porque así como las entidades públicas cada vez van mejorando sus sistemas de seguridad, también lo hace la delincuencia, ¿no? La delincuencia lo hace, empieza a hackear sistemas operativos, entonces estamos en ese camino, ¿no? Muy bien, he resumido entonces en buena cuenta cuáles son los riesgos del saneamiento. Reitero nuevamente, para mí uno de los principales es el sistema consensual que tenemos. Un sistema consensual en el cual no existe formalidad para transferir un inmueble, puede ser incluso verbal, pero para fines de inscripción registral sí se requiere que sea un instrumento público, como regla general, porque la ley también puede señalar excepciones en las cuales se pueden inscribir transferencias en mérito de documentos privados. Esto es, con la ley 27755 se puede utilizar hasta 20 UITs, compraventas, hipotecas, en el cual se va a requerir también la intervención del notario, ¿no? La intención de la ley no era esa, ¿no? La ley no buscaba para nada la intervención de los notarios. Sin embargo, ellos fueron pues al Tribunal Constitucional, en el cual se indicó que era necesario que ellos intervengan. Muy bien, vamos a empezar entonces con algunos procedimientos. Imagínense ustedes que el tema de saneamiento de la propiedad real es muy grande, es muy extenso. Lo que he hecho es, de forma, se puede decir, discrecional, he elegido los más importantes, ¿no? Sobre los títulos supletorios, ¿por qué lo he considerado? Porque, tal como lo indicamos en la clase de inmatriculación, son aquellos predios no inscritos que existen en gran cantidad en nuestro país. Nuestro país tiene una gran cantidad de predios no registrados. ¿Qué hacemos sobre esos predios no registrados? Lo que hay que hacer es inmatricularlos. Entonces, los títulos supletorios vienen a ser un mecanismo inmatriculante, ¿no? Esto es, se va a aplicar en aquellos casos en los cuales uno no tiene el documento que acredite la propiedad. Uno es propietario, pero no tiene el documento, sea porque se le ha extraviado, o sea pues porque simplemente nunca lo ha tenido, ¿no? Como por ejemplo puede ser cuando David le vende a Guisado, le vende un inmueble, y lo hace pues de forma verbal, ¿no? En esos casos puede demandar pues el otorgamiento de título supletorio, ¿no? Ustedes me dirán, ¿y cuál es la diferencia con el otorgamiento de escritura pública? En que en la escritura pública, en el otorgamiento de escritura pública existe un documento privado, ¿no? Simplemente lo que le pido al juez es que se me pueda firmar la escritura pública, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Y además, el otorgamiento de escritura pública puede ser para predios registrados y no registrados, mientras que los títulos supletorios son para predios no registrados exactamente, ¿no? Muy bien, eso está regulado en el 504 del Código de Proceso Civil y procede, reitero, a aquellos predios no inscritos. Puede hacerlo también el notario, sí, el notario también está facultado para otorgar títulos supletorios, ¿no? La ley 27333 señala pues que los notarios también tienen competencia para la formación de títulos supletorios, ¿no? Se va a exigir el certificado negativo de inmatriculación, lo que sería pues una búsqueda catastral, ¿no? Recuerden ustedes que en materia de saneamiento de predios es muy importante en la búsqueda catastral, ¿no? Búsqueda catastral
que lo otorga los registros públicos, y ustedes pueden acceder con un plano de ubicación, un plano perimétrico, como objetiva, siempre pues tiene que estar firmado, ¿no? Por un ingeniero civil, un arquitecto colegiado, y lo que hacemos nosotros es, mediante el servicio de publicidad registral, se brinda este tipo de certificado compendioso, en el cual decimos si ese predio está o no registrado, ¿no? Muy bien. Ahora, en ese título supletorio a nivel notarial, ¿puede haber oposición? Sí, también puede haber oposición. No olviden nunca que los notarios tienen competencia sobre predios urbanos. Quiere decir entonces que los títulos supletorios de predios rurales no proceden a nivel notarial. Procederá en todo caso a nivel judicial. Y si hubiera una oposición, en estos casos, pues, el notario deja de tener competencia. Los notarios solamente tienen competencia cuando son cuestiones no contenciosas. Muy bien. También nos indica la norma que para la inmatriculación del inmueble no será exigible la documentación catastral establecida por el Decreto Supremo 0289-YUS, ¿no? La ley les da ciertas facultades a los notarios de saneamiento, ¿no? Por prescripción de dominio, por títulos supletorios. Y estos mecanismos van a servir pues para que las personas puedan tener un título de propiedad y para que puedan inscribirlo en el registro. Entonces hay facilidades, reitero, a nivel normativo para que se pueda sanear un inmueble. El problema tal vez se pueden dar los costos, ¿no? A veces ahí existen personas pues que, sobre todo en lo que son urbanizaciones populares, pueblos jóvenes, ellos no tienen la posibilidad de pagar ante un notario, ¿no? O irse a un proceso judicial, entonces a ellos va a tener que sanear los COFOP. El problema está cuando lo va a realizar, ¿no? Pueden pasar muchos años y COFOPRI todavía no ha saneado en esas partes, ¿no? Y tal como le indicaba en una de las clases pasadas, lo ideal sería pues crear una sola entidad de saneamiento de predios, un saneamiento de inmuebles, y que se pueda inmatricular, se pueda titular a todas las personas. Pero claro, ustedes miran, hay personas que no tienen predios registrados y tienen los ingresos suficientes. Para eso tendría que hacerse todo un estudio, no puede ser de forma inmediata, ¿no? Bien, el Tribunal Registral, el año 2009, saca un precedente señalando, pues, que los títulos supletorios proceden sobre predios no inscritos nada más. Inicialmente, pues, había una confusión, se pensaba que también los títulos supletorios podrían darse para predios registrados, pero no tiene sentido, ¿no? Los títulos supletorios solamente son para predios no registrados y viene a ser un título inmatriculante, ¿no? ¿Cuál es la formalidad de estos planos? Según lo dice el Tribunal Registral, estos planos en principio pues deberían ser visados por la municipalidad, ¿no? Si fuera un predio urbano. O si no, también dice el tribunal que bajo responsabilidad del notario pudiera ser visado por un verificador técnico. Este tema es bastante debatible porque la norma expresamente señala pues que los planos deben ser visados por un ente general de catastro. Pero también el tribunal, hay que reconocer eso, se pone pues en un plano real, ¿no? Existen lastimosamente municipalidades que no están visando planos para títulos supletorios o prescripción acceso de dominio. Entonces, eso está generando pues buscar alguna salida legal para que estas personas que no, en este caso pues que ha sido denegada su violación de planos, pueden hacerlo por otros mecanismos, ¿no? Pero reitero, esto es bajo responsabilidad del notario. ¿El Poder Judicial puede declarar título supletorio? Por supuesto. Es más, el Poder Judicial puede hacerlo tanto de predios registrados como de predios no registrados. Tenemos una casación del año 2006, en el cual se indica, pues, si se carece de documentos que acrediten el derecho a propiedad, lo que cabe interponer es una demanda para la obtención de un título supletorio. Bien, terminamos este tema. Hay otros más que vamos a ver. Uno de ellos es la prescripción acceso de dominio. Luego también veremos lo que es, por ejemplo, la afectación del derecho a propiedad, este tema de saneamiento de bienes estatales. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre título supletorio, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, no hay preguntas, entonces continuamos con el otro mecanismo de saneamiento de la propiedad, que es la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Recordemos que la prescripción adquisitiva de dominio es una forma originaria de adquirir propiedad. Significa eso que en puridad al menos no hay un transferente, ¿no?
digo no interferente, al menos es lo ideal, ¿no? Alguien ingresa a un inmueble de forma pacífica, continua, y adquiere el bien por el transcurso del tiempo, el cumplimiento de requisitos legales, ¿no? Pero en la práctica se ve que la prescripción va más allá, que la prescripción acción dominio funciona como un mecanismo de saneamiento. Es más, varias veces se ha visto que existen minutas, contratos privados, y eso sirve como medio de prueba, y el notario ha declarado la prescripción acción dominio. Si nos vamos a un tema puramente formal, podríamos decir, oye, ¿cómo vas a declarar la prescripción a favor de un propietario, no? Y eso no está permitido. Pero eso se puede quedar en el plano formal, toda vez que si una persona tiene posesión, ¿ya? Y puede tener un documento privado que efectivamente le acredite que tiene un título de propiedad, pero no puede acceder al registro. Puede ser un caso que sea un terreno rústico que actualmente ya es urbano, pero no tiene la recepción de obra, ¿no? Entonces, esta persona, por más que tenga su minuta, ¿ya? Y por más que tenga su escritura pública, no va a poder independizar esa porción que es propietaria. No va a poder hacerlo porque previamente se tiene que escribir la recepción de obras, ¿no? Y la recepción de obras de un terreno grande es muy costoso. Una habilitación urbana es costosa. En ese caso, lo que puede hacer esta persona si tiene la posesión más de 10 años, y es una posición pacífica, pública y continua, puede pedir la prescripción de dominio. Y en esos casos sí, yo como registro lo voy a independizar esa porción, porque la ley me faculta. Es decir, la prescripción de dominio facilita la independización de inmuebles, sea un predio urbano o sea un predio rural. Recuerden ustedes siempre que los notarios tienen competencia solamente para predios urbanos, no tanto para predios rurales, no tienen competencia para eso. Y además, solamente tienen competencia cuando es la prescripción larga, no tienen competencia para la prescripción corta. Pero solamente existe la prescripción judicial y notarial, no, también existe la prescripción administrativa, esa prescripción que hace COFOPRI, esa prescripción que hacen los gobiernos regionales a través de la Dirección de Regionales Agrarias. Me van a disculpar si corro un poco, porque son varios mecanismos cómo se puede sanear la propiedad, y solamente vamos a ver lo más relevante. Hemos hablado pues de dos formas de prescripción, la prescripción corta y la prescripción larga. La prescripción larga es la que tiene incompetencia los notarios. La prescripción corta se exige, en este caso pues, justo título y buena fe, ¿no? Eso significa que si no tengo justo título, no tengo buena fe, no puedo aplicar la prescripción corta. Tendría que hacer la prescripción extraordinaria o la larga. Ahora, el problema se da cuando hablamos de un justo título, ¿no? Un justo título, según la doctrina, viene a ser pues un negocio jurídico válido, ¿no? Que es suficiente para transferir la propiedad, pero que lamentablemente no genera inscripción registral porque puede tener un defecto ese título. Entonces sus requisitos son la posesión continua, pacífica y pública y como propietario. Esa parte al final, que es como propietario, es importante, ¿no? Por eso que un arrendatario no puede prescribir, tampoco un comodatario, tampoco un usufructuario, porque ellos, si bien es cierto, tienen la posesión inmediata, ¿ah? Pero no lo hacen como propietario. Un arrendatario paga su renta y reconoce que hay un propietario en el predio, lo cual no va a ocurrir en una prescripción de dominio. El poseedor se comporta como un propietario. Es más, presenta como medios de prueba a nivel judicial o a nivel notarial, presenta, por ejemplo, los recibos de luz, los recibos de agua, los impuestos, el pago de los impuestos prediales, arbitrios, y generalmente están a su nombre, ¿no? Generalmente esos recibos están a su nombre, ¿no? La prescripción adquisitiva de dominio puede generar inmatriculación, sí. Anteriormente había una discusión, se decía pues que la prescripción solamente procede para predios registrados, pero eso actualmente ha sido superado, ¿no? Nadie duda actualmente que con una prescripción adquisitiva de dominio también puedo inmatricular predios. Y recuerden que la prescripción procede sobre todo tipo de predios rurales, predios urbanos, pero los notarios sí tienen competencia limitada. La competencia limitada está pues que solamente ellos pueden declarar la prescripción en predios urbanos y cuando es una prescripción adquisitiva larga. Ahora, si hay oposición, los notarios dejan de tener competencia. Hay un precedente del año 2003 en el cual ya establecía pues
que si fuera una sentencia judicial de prescripción de dominio, no necesita tener la antigüedad de 5 años para la inmatriculación. En la inmatriculación normalmente se requiere pues una antigüedad de 5 años para poder inmatricular un predio conforme al artículo 28 del Código Civil. Eso no va a ser necesario cuando existe una sentencia judicial o un procedimiento detrás, ¿no? Una prescripción de dominio, vía notarial, ha habido un análisis, ha habido publicaciones, ha habido todo un procedimiento. En esos casos no se requiere la antigüedad de 5 años. Sobre la prescripción activa notarial, diremos nosotros, pues, lo que hemos estado señalando, que procede sobre predios urbanos, pero no necesita que un predio esté registrado como urbano. Puede ser que un predio esté como rústico, pero es urbano. Por ejemplo, en los casos, pues, de que estamos hablando de una zona urbana consolidada, ¿no? En esos casos, acredito ante el notario, ante el registro, con un certificado de significación y vías, que ese predio es urbano. Por lo tanto, puedo aquí realizar la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Puede ser sobre predios que tengan edificación o no tengan edificación, no hay ningún problema. Puedo hacer la prescripción incluso sobre el terreno nada más. Procede sobre predios inmatriculados, no inmatriculados. ¿Quién es competente? El notario, pero de la provincia donde se ubica el predio. Si el predio está ubicado en Lima, cualquier notario en Lima es competente. Pero si el predio está ubicado en el Callao, tendrá que hacerlo pues un notario del Callao, ¿no? ¿La anotación preventiva es obligatoria? No es obligatoria. Según lo que dice el Tribunal Registral, la anotación preventiva no es obligatoria. Esta anotación preventiva, recuerden ustedes que solamente va a proceder sobre predios registrados. Si quisiéramos hacer la anotación preventiva, que es algo voluntario, según el Tribunal Registral, ¿qué debo presentar? El oficio del notario competente, la solicitud de prescripción de dominio y los planos. Estos planos, al menos según lo que dice la norma, deberían ser visados por la municipalidad si son predios urbanos. Ahora, ¿y qué pasaría si es que voy a prescribir todo el inmueble? En esos casos, según lo que dice el reglamento de predios y el Tribunal Registral, no se presenta planos, porque esa información ya lo tiene el registro público. Imaginemos que Xiomara quiera prescribir 200 metros y ese lote se hace independizado. Los planos ya obran en el registro. En esos casos, no necesito presentar planos. Y si no presento planos, no van a requerir pues informe del área de catastro. Inscripción definitiva. Mire, la inscripción definitiva, ¿ya? Significa pues que el notario en estos casos ha seguido todo el procedimiento, ha sacado las publicaciones, ha notificado a los titulares registrales y no ha habido oposición. Si es que no ha habido oposición, en estos casos, pues, procede a declarar la prescripción de dominio. Ahora, ¿el mérito qué documento? Recordemos siempre algo básico, ¿no? Lo que ingresa a registro son instrumentos públicos, como regla general. Principio de titulación auténtica. Puede ser entonces un acta notarial, ¿no? O una escritura pública. Lo de formulario registral, si bien está establecido legalmente, no se aplica. El formulario registral está pensado más para una regularización de edificaciones. Lo que sí es importante es que debe aparecer la declaración expresa del notario a quien está declarando como propietario, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, si voy a prescribir una parte de un predio, en esos casos sí necesito presentar planos. Y estos planos deberán estar pues en coordenadas UTM, ¿no? Y debidamente georreferenciados. Hay una directiva 013-2003, esta directiva es de la SUNAR y lo que tiende es unificar los criterios de los registradores, ¿no? Y claramente señala pues que el registrador, el tribunal no pueden cuestionar aspectos de fondo ni motivación de la declaración de prescripción adquisitiva. En todo caso, el notario asume esta responsabilidad, ¿no? Y aquí viene lo otro también, cuando le decía a usted que en toda independización como regla general tiene que intervenir el titular registral. Pero en el caso de la prescripción de dominio no es así. Basta que intervenga el usucapiente. El usucapiente puede independizar, puede fraccionar ese predio sin intervención del titular registral. ¿Y qué pasaría si hay oposición? Pregunta. La oposición puede presentarla a cualquiera, sí. Cualquiera puede oponerse ante un procedimiento notarial. ¿Y qué pasa con el notario? El notario ya deja de tener competencia si hay oposición. ¿Esa oposición necesita ser fundamentada? No, no lo dice la norma.
cualquiera puede oponerse. No necesita ser un sujeto legitimado. Basta que exista oposición, el notario deja de tener competencia. La pregunta es, ¿hasta cuándo se puede presentar oposición? Hasta que no se hubiera emitido la escritura pública. Si ya se emitió la escritura pública, esa oposición deviene ya pues fuera de plazo. ¿Cuál es la consecuencia de la oposición? El notario comunica registro, la oposición ingresa como un título, y con eso se levanta la anotación preventiva si lo hubiera. ¿Otro notario puede iniciar un procedimiento de prescripción? No. Porque si existe oposición, significa que en este caso no se está cumpliendo con lo que señala la norma, es decir que debe ser una oposición pacífica. La crítica que se le hace a la ley 27363 es que en realidad esta oposición debería ser merituada. Cualquiera no debería oponerse y tiene que ser debidamente acreditada con documentos. Porque actualmente las personas van ante un notario, el notario inicia el trámite y hay oposición. Todo lo que el usuario ha pagado al notario ya no lo recupera. Porque ha habido oposición, el notario va a decir, no es mi responsabilidad, no es mi culpa que ha habido oposición. Y por lo tanto ya no hay devolución. Entonces, la oposición de mala fe, creo yo que debería ser regulado para no admitir ese tipo de oposiciones. Y lo otro es que solamente algunos sujetos legitimados deberían estar aptos para oponerse. Muy bien. Con relación a la validación de planos, hemos dicho nosotros que el tribunal autoriza que también pueden ser los verificadores. Desde el punto de vista, el que debería avisar los planos son los entes generadores de catastro, esto es, las municipalidades, ¿no? Y así lo dice, pues, el artículo 39 del reglamento de la ley 27157, ¿no? Dice, el plano perimétrico, el plano de ubicación, con coordenadas UTM, memoria descriptiva, suscrito por ingeniero o arquitecto colegiado y debidamente avisado por la municipalidad. Muy bien. El tribunal sacó un precedente, como les decía a ustedes, señalando que la validación de planos le corresponde, pues, a la municipalidad, pero también el notario asume responsabilidad si permite que un verificador pueda visar esos planos. Vamos a terminar entonces la prescripción, y si hay alguna pregunta, ahí me lo van a hacer llegar. ¿En qué casos no procedes? A ver, por ejemplo, cuando sean copropietarios, ¿no? Ese es un tema de discusión porque, al menos, hay varias voces que indican en realidad hay que derogar ese artículo de Código Civil. Porque actualmente seguir insistiendo con la prohibición de la prescripción por copropietario no es lo más dable, ¿no? Por un tema esencialmente pues económico y también por lo siguiente. Imagínense ustedes que existen tres copropietarios, ellos son tres hermanos, y dos de ellos se van al extranjero, ¿no? Se van por 20 años. Y el que se queda aquí en el Perú, ¿ya? Protege el inmueble, paga los impuestos y pregunta, ¿no sería justo y equitativo que a este señor, que es el único que ha quedado, no se le pueda reconocer hecho propiedad? Parecería que sí, ¿no? Bien, otro tema también es que inmuebles imprescriptibles, ¿no? Los aportes reglamentarios, ¿no? A nadie se le va a ocurrir, pues, querer prescribir un parque, ¿no? O un colegio, son aportes reglamentarios, ¿no? O un hospital, ¿no? También en el caso de comunidades campesinas, ¿no? Bueno, algunos no están a favor de eso. ¿Por qué las comunidades campesinas se les reconocen su derecho? Bueno, tengamos en cuenta que hay convenios internacionales, incluso la misma Constitución protege a las comunidades campesinas. Entonces, si son terrenos de ellos, los comuneros o un particular, un tercero, no puede prescribir sobre esos terrenos. Lo otro viene ya con emplazamiento al Estado en caso de inmatriculación. A ver, recordemos un poco lo que dice la ley 2951, ¿no? Aquellos terrenos que no están inscritos, que no sean de particulares o no sean de comunidades campesinas, es del Estado, ¿no? Entonces, si no podemos determinar de quién es la propiedad, se entiende que es del Estado, por lo tanto, hay que notificar pues al SBN, ¿no? En representación del Estado. Muy bien. Creo que el doctor Castillo levantó su mano. A ver, podemos de repente absolver su pregunta, por favor.
Sí, doctor. Doctor Castillo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente después de tiempo. Doctora Cintia, tener activo también su cámara para darle pase. Doctor, adelante, por favor. Ya, buenas noches, muchas gracias por cederme el uso de la palabra. Doctor, como usted sabe muy bien, para la prescripción adquisitiva de dominio, ya sea judicial o notarial, se requiere pues, de los planos visados por la municipalidad, pero ocurre que las municipalidades no quieren visar. Entonces, ¿dónde tenemos que acudir? ¿Al verificador? ¿Y dónde queda el lugar de los verificadores para solicitar su servicio? Gracias. Muy bien, en principio tendrían ustedes que coordinar con el notario, ¿no? Porque hay notarios que no van a aceptar la visación por verificadores, ¿no? Los verificadores, ustedes entran en Google, ponen verificadores, ¿no? Índice SUNAR, le va a salir una relación de verificadores, ¿no? Ahí ustedes pueden ubicarlos a ellos. Levantó su mano, me parece, Cintia Galán. Sí, doctor. Doctora Cintia, está activo su audio. Ya está. Buenas noches, ante todo. Un gusto, doctor Huertas, compartir este espacio con usted. Tengo una duda, mire, porque en un tema familiar hay un predio que no se registró en los registros públicos, ¿no? Y nos recomendaron hacer una independización, pero luego optamos por una prescripción adquisitiva de dominio donde se lo notificó al gobierno regional, una notarial, perdón, donde se le notificó al gobierno regional y el gobierno regional no le dio el visto bueno, entonces quedó ahí el proceso, ¿no? Eso es en un punto con respecto a la prescripción adquisitiva de dominio. Tengo otra duda respecto a un predio, un terreno que está a orillas de playa. Pasa que existe un justo título de posesión, ¿no? Que es del año 85, antes de la ley de intangibilidad de playas. Y bueno, supuestamente en estos tiempos, ya cuando se ha querido realizar el proceso adquisitivo de dominio, la municipalidad indica que es de bienes nacionales y que no se puede, ¿no? Aquí hay un tema también con la Marina, porque resulta que la Marina ya tiene injerencia dentro de los terrenos de la zona litoral. Entonces, la duda es cómo se podría hacer para lograr que la prescripción adquisitiva de dominio se pueda dar, pues, ¿no? En esos casos, o cuál sería la dificultad ahí. Muy bien, Gracias. muy bien, muy bien, Cintia. Sí, mira, en el caso de prescripción, y si el predio ya está registrado, hay que ver quién es el titular registral, ¿no? Si el notario notificado al gobierno regional, lo más probable, pues, es que él aparezca como titular registral, ¿no? Y sí, el titular registral puede oponerse, ¿no? Si se opone, ya no tiene competencia el notario para continuar la prescripción de ese dominio, ¿no? Sobre las zonas de dominio restringido, efectivamente esos terrenos son bienes públicos, ¿no? Pero como tú bien señalas, la ley de playas es relativamente reciente, ¿no? Entonces, si tú llegas a acreditar que has adquirido esa propiedad mucho antes, yo creo que ahí pudieras hacer un proceso judicial sería, ¿no? Y en el cual, pues, señales, ¿no? Hay casaciones al respecto, en el cual señalan que si tú has adquirido, en este caso, pues, terrenos del Estado, antes que entre en vigencia incluso la ley 23618, que es 2010, se te debe declarar como propietario, ¿no? El problema que puedes tener tal vez es con relación a la DICAPI, ¿no? Recuerdan que la DICAPI es la que fija la línea de alta marea, y hay lugares en los cuales, pues, que DICAPI no ha fijado esta línea de alta marea, ¿no? Entonces, ¿cómo saber ahí qué zona de dominio es, ¿no? Porque existen los 200 metros, ¿no? Y ahí, pues, existen los 50 metros. Entonces, es importante entonces verificar primero si DICAPI ha hecho catastro o no en esa zona, ¿no? Muy bien, creo que levantó su mano también el señor Víctor Hugo, ¿sí? Sí, solamente que no tienen activo su cámara, doctor. Tienen que Ah, tener ya. activo, por favor. El único que de los cuatro tenemos... Ah, no, ya activaron su cámara. Listo. Justo le iba a dar paso al doctor Leonel. Ya. Doctor Víctor Hugo, adelante, por favor. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Quería Hugo? Buenas noches. preguntarle, Ya. ¿se puede hacer una prescripción adquisitiva de dominio teniendo como un requisito previo un certificado de posesión simple que no obra en los registros, en los archivos de la municipalidad provincial? Muy bien. Miren, a ver,
Justo ayer estaba de jurado en una tesis, ¿no? Una tesis, y justo se discutía el tema del certificado de posesión, ¿no? Porque aparentemente había una interpretación para el tema de adquisición de servicios, ¿no? O sea, la norma dice que para poder tener servicio de agua, por ejemplo, se requiere un certificado de posesión, ¿no? Ahora, ¿quién debe valorar esta documentación? Es el que va a resolver, ¿no? Puede ser, en este caso, Poder Judicial o también el notario, ¿no? Y creo que yo, el solo mérito del certificado de posesión no es suficiente, ¿no? Tiene que, por ejemplo, el notario, cuando va a declarar a propietario, tiene que ir al lugar a hacer una constatación, ¿no? Incluso el juez también, cuando va a declarar la prescripción, tiene que levantar, en este caso, información en base al lugar. Siempre ambos, tanto el notario como el juez, constatan el bien, ¿no? Tiene que hacer esa constatación. Y lo otro es que se apoyan en los demás documentos probatorios, ¿no? Es decir, a un notario pues no le va a bastar una copia simple de un certificado de posesión. Lo más probable es que va a validarlo y tiene que ir acompañado de otros documentos. Por eso está la declaración de los testigos, también están pues otros documentos como pueden ser los documentos de los recibos, ¿no? Recibos de luz, agua, desde cuándo, el pago de impuestos prediales, ¿no? Otros tipos de documentos que acrediten pues posesión, ¿no? Por sí solos no es suficiente. Y si es copia simple, peor todavía, ¿no? Muy bien, vamos a uno más de repente, Raider, uno Sí, más, doctor. y de ahí Damos uno continuamos. más y los Sí. demás participantes no bajen su manito porque luego les voy a dar preferencia a ustedes. ¿Está bien? Sí, doctores. Doctora Dania, adelante, por favor. Bien, buenas noches, doctor. Una consulta es respecto al tema de, en este caso, bienes públicos, la prescripción en bienes públicos, ¿no? No sé, se me ocurre un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, pues, en un terreno, claro está que no tiene, digamos, es decir, no está saneado, ¿no? Entonces, pues una persona fácilmente puede, digamos, vivir en ese espacio pues que le corresponde al colegio y finalmente pues pasa los 10 años y finalmente logra prescribir, ¿no? En este caso, doctor, ¿quién sería, digamos, la autoridad competente, digamos, para velar o, digamos, para reclamar esta propiedad o para plantear en todo caso una nulidad de acto jurídico, ¿no? En este caso, dado que pues esta persona ha prescrito una propiedad que quizá no se haya dado con las medidas correctas, no sé si me he dejado entender, pero básicamente hablo del tema de propiedades de bienes públicos, ¿no? El tema de la prescripción, ¿cómo se da en estos casos? Bien, Daniel, bien. En principio, pues, la misma Constitución, ¿no? Prohíbe la prescripción de bienes de dominio público, ¿no? O sea, si tú estás, imaginemos, ¿no? Imaginemos que había una habilitación urbana, hay una recepción de obras, y existe un área para un colegio, ¿no? Entonces, una persona X se mete ahí, ¿no? Y está viviendo sus 10, 20, 30, 40 años, 50 años. Ese bien nunca lo va a poder adquirir por prescripción que se domine, ¿no? Porque es un bien de dominio público. El bien de dominio público no se puede prescribir. Ahora, si es que no hay habilitación urbana, solamente es un terreno de propiedad privada, y han destinado un área, digamos un área para un colegio, en principio ese bien todavía no es público, ¿no? Para que sea público tiene que haber ese reconocimiento, es decir, no solamente debe bastar que funcione como tal, ¿no? Tendría que ser producto de una habilitación urbana, como un aporte reglamentario. Ahí hablamos de bien dominio público. Ahora, ¿y qué pasa con las vías? En el caso de las vías, también son bien dominio público. Ahora, el problema que se da, eso sí, es fácil de señalar, es que existe un registro administrativo en la SBN, ya, que tiene una base de datos de bienes de dominio público, pero lastimosamente a veces nosotros no lo conocemos. Nos guiamos más por el uso público, ¿no? Que es una característica fundamental, ¿no? De los bienes de dominio público. Por ejemplo, vamos a ver, reflexionar un poco más. Imaginemos que existe una habilitación urbana. La habilitación urbana es un proceso por el cual un predio rústico se convierte en urbano, ¿ya? Y se le ha destinado un área como parque, recreación pública. Pero si ese parque ya no es tal, ya no funciona como parque, ya no hay uso público, es más, lo han lotizado y están viviendo hace muchos años, lo que hay que hacer ahí es, previamente a la prescripción, tiene que ser una desafectación.
¿Quién tendría que hacer la desafectación? El titular, ¿no? En este caso, ¿quién es el titular? Sería pues el Ministerio de Educación, ¿no? Le dice una desafectación. Eso lo va a hacer ante la SBN. Entonces, una vez que esté desafectado, el terreno pues vuelve al Estado, ¿no? Y ahí es un bien de dominio privado del Estado. Y ahí aplicaríamos lo que señala la ley 29618. La ley dice que aquellos bienes de dominio privado del Estado no se pueden prescribir, pero a partir de esa fecha, es decir, del 24 de noviembre de 2010, si ustedes poseían ese inmueble antes de esa fecha y ya cumplían con el requisito de 10 años, por ejemplo, pudiera hacerse una prescripción. Pero en principio, sobre los bienes de dominio público, no cabe ningún tipo de prescripción a este dominio. Previamente habría que hacerle una desafectación, cambiarle de bien dominio público a bien de dominio privado, en este caso del Estado, ¿no? Muy bien, eso sería todo por ahora, ¿ya? Luego vamos a continuar con los siguientes participantes, ¿ya? Hemos estado hablando entonces de improcedencia, ¿no? De copropietarios, aportes reglamentarios, vías públicas. Y con el tema de aportes reglamentarios, hay que asimilarlo con la ley 29090, ¿no? Ahí se señala claramente que cuando hay una habilitación urbana se debe designar aportes reglamentarios, ¿no? Puede haber otros casos en los cuales, por ejemplo, cuando son terrenos rústicos, destinan un área, ¿no?, para vías. Entonces, la pregunta que se hacen es, oye, ¿eso es un bien dominio público? Y es un tema muy interesante, ¿no? Porque en el ámbito civil, cuando todavía no hay habilitación urbana, eso se maneja con servidumbres, ¿no? Hacen una servidumbre para que puedan pasar. Y hay veces, señores, en las cuales las municipalidades defienden esas vías, ¿no? Entonces el propietario dice, no, ¿por qué te metes acá a municipalidad si en este caso es un bien de dominio privado, ¿no? Es mi vía, dice, ¿no? Hay toda una discusión sobre ese tema, reitero, pero también hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional que dicen que en realidad si ya está funcionando como vía, ¿no?, y existe un derecho, en este caso el Código Civil habla de una segunda legal de paso incluso, hay que reconocerla como tal. Pero a lo que la norma se refiere principalmente, no es a ese tipo de terrenos. La norma se está refiriendo a aportes reglamentarios. Cuando un proceso de habitación urbana se destinan áreas para que sirvan para equipamiento, ¿no? Por ejemplo, puede ser para recreación pública, parques, hospitales o comisarías, ¿no? A eso se está refiriendo la norma, ¿no? Lo otro es un problema que sí existe, pero que cuando se haga la habitación urbana, ahí se va a designar el uso real de esos bienes, ¿no? Muy bien. En el caso de bienes estatales, ya lo hemos adelantado, el Estado no puede defender, proteger a la cantidad de bienes que tiene, ¿no? Es decir, existe una gran cantidad de bienes que son del Estado, que incluso no están saneados todavía, ¿no? Lo que está haciendo el Estado hace muchos años atrás es generando los mecanismos legales para que pueda sanear esos bienes y pasarlos a su nombre, ¿no? Actualmente, pues, existen municipalidades, ministerios, que están haciendo todo lo posible para sanear esos bienes. Pero justamente en esos bienes hay gente que está viviendo ahí por muchos años. La pregunta es, ¿se puede desalojar a estas personas? ¿No se puede desalojar a estas personas? La salida, creo yo, más conveniente hubiera sido repotenciando pues a las entidades que se dedican a proteger los bienes del Estado, ¿no? SBN, ¿no? Pero no se hizo eso, ¿no? Lo que se buscó fue una salida mucho más, se puede decir, fácil, creo yo, con la ley 29618. Se prohíbe la prescripción a este dominio de los bienes de dominio privado del Estado. Cosa que antes sí se hacía, ¿no? Antes te ibas ante un notario, el notario te declaraba propietario porque es un bien de dominio privado del Estado. ¿Cómo diferencio un bien de dominio privado del Estado con bien de dominio público? El bien de dominio público tienen el uso público. Clásico ejemplo, reitero, son los parques, pueden ser también, en este caso, pues, las vías, ¿no? Las vías públicas, ¿no? Son bienes de dominio público, ¿no? A nadie se le va a ocurrir, pues, querer prescribir la vía expresa, ¿no? Claramente se ve que es un bien de dominio público. En los bienes de dominio privado del Estado es un poco más complicado porque es un bien, pues, como si fuera de cualquier particular y no tiene uso público, ¿no? De repente algunos inmuebles que utilizan los ministerios, ¿no? O que utilizan ciertas empresas del Estado, pueden ser bienes de dominio privado del Estado, ¿no? Entonces el Estado saca esta ley y dice,
ningún bien del Estado se puede prescribir, ¿no? El Colegio de Notarios, interpone un recurso de inconstitucionalidad, señalando que hay una discriminación, ¿no? Es decir, a un particular, a la señora Alex Portilla sí lo puede prescribir, ¿no? Pero al Estado no lo puede prescribir, ¿no? El Tribunal Constitucional da sus argumentos, ¿no? Señala pues que en realidad la Constitución no prohíbe que mediante una ley se pueda establecer la imprescriptibilidad, ¿no? Un primer argumento. El segundo argumento dice el Tribunal Constitucional que en realidad, si bien es cierto que estos bienes, dominio privado del Estado, actualmente no tienen uso público, no son bienes de dominio público, pero potencialmente pueden serlo, dice, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, el tribunal declara infundada la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, actualmente, muy difícil, muy poco probable que un notario, pues, declare la prescripción a existir dominio sobre un bien de dominio privado del Estado. El Poder Judicial sí he visto que lo está haciendo, pero toma en cuenta mucho desde cuándo has cumplido 10 años, ¿no? Si tú has cumplido los 10 años de prescripción, en este caso de posesión, al 24 de noviembre de 2010 se va a declarar como propietario. Pero si no tienes todavía los 10 años, veo bastante complicado que se te pueda declarar, ¿no? Muy bien, esta es la ley 29618, esto es lo que dice el Colegio Notario de San Martín, ¿no? Se declara infundada. Y luego el Tribunal Registral saca un precedente de observancia obligatoria. Dice, pues, no corresponde a las instancias registrales, por ser de exclusiva responsabilidad del notario, evaluar la aplicación o inaplicación de la ley 29618, hecha por el citado profesional dentro de un procedimiento no contencioso de prescripción adquisitiva de dominio. Un poco cuando llegaban esos títulos antes, nosotros le decíamos, señor notario, esto es un bien del Estado, ¿no? Y la partida registral sale que es del Estado. Y está vigente la ley 29618. Entonces tú tienes que decirle, señor notario, si esta persona ha adquirido el bien antes que salga esta ley o cuando está vigente, ¿no? Y muchos notarios pues no se pronunciaban, ¿no? No se pronunciaban. Entonces el tribunal saca este precedente y dice, eso es responsabilidad del notario. Si el notario hace una prescripción sobre eso, ya será problema del notario. Y eso es un poco lo que dice el registrador, ¿no? Tu registrador no puedes cuestionar si el notario ha evaluado la aplicación o no de esta ley 29618, porque esa función le corresponde netamente al notario. Muy bien. Luego algunos precedentes en materia de prescripción adquisitiva notarial, hay que emplazar al titular registral. Si el titular registral es el Estado, hay que emplazar a ese evento. Si el titular es un particular, hay que notificar. El problema se da, ¿qué pasa cuando no ubicamos el domicilio de esta persona? Existen casos en los cuales, pues, no se le puede ubicar su domicilio. ¿Cómo hace el notario, no? Bueno, ahí tenemos el tema de los avisos, ¿no? Pero sí es un requisito necesariamente que se emplace el titular registral. Y este titular registral puede oponerse. Y a veces, lamentablemente, por la ley, esa oposición puede ser de mala fe. Basta que cualquier persona, así no sea el titular registral, diga me opongo, el notario deja de tener competencia. Entonces, desde ese punto de vista, debería, en todo caso, modificarse la norma para que esa oposición sea fundamentada, ¿no? Y sea acreditada. Y no cualquiera puede oponerse, pues. Tiene que acreditar algún legítimo interés, ¿no? Luego tenemos lo referente al carácter social de los bienes adquiridos por prescripción de dominio, ¿no? A ver, nuestro Código Civil guarda silencio, ¿no? Nuestro Código Civil no dice nada sobre eso. Por ejemplo, el Código Civil argentino sí dice que hay una presunción de bien social de aquellos bienes adquiridos por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, lo que hace nuestro tribunal registral es recoger esa experiencia. Entonces, ¿qué pasaría si es que se declara la prescripción a una persona que su DNI aparece como soltero, ¿no? Bueno, y realmente es casado? Entonces, la otra parte, la cónyuge no interveniente, puede, pues, solicitar al registro que se le incorpore, porque hay una presunción de bien social, ¿no? Salvo, pues, que sea casado bajo régimen de separación de patrimonio. Ahí sí, pues, la cosa cambia, ¿no? Muy bien. Entonces, esto sería lo referente a la prescripción de este dominio, ¿no? Y solamente para finalizar, ahí haremos de repente pase algunas preguntas de ustedes. Si voy a prescribir
la totalidad de un predio, no necesito presentar planos. ¿Ya? Eso debe quedar claro. ¿Ya? Y el tribunal lo ha dicho, ¿no? Si el trámite de prescripción comprende la integridad de un predio, no resulta exigible el requisito previsto, pues, artículo 105 del reglamento del predio, ¿no? Muy bien, ahora sí, por favor, me ayudas, Reider, ¿quiénes serían los que van a intervenir? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Estimado doctor Carlos Venegas, muy buenas noches. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Adelante, está activo su audio. Muy buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches, Carlos. Mi consulta va por acá. En una urbanización donde está hecho por acciones y derechos, pasados los 10 años, ¿pueden ellos solicitar prescripción de Actualmente dominio? no, actualmente no. Los copropietarios actualmente no pueden hacer prescripción a que esté dominio, ¿no? No está permitido. ¿Hay alguna forma de que puedan obtener su título? Ellos son propietarios, ellos son copropietarios, ¿no? Lo que ahí tienen que hacer es demandar la división y partición, ¿no? Y el juez que ordene ya, pues, qué porción le corresponde con uno de ellos, ¿no? Porque ellos sí son copropietarios, solamente que son dueños de una alícuota, de algo abstracto, ¿no? No son dueños de una porción física. Entonces hay que demandar la división y partición y el juez ya puede ordenar, incluso así no tenga habilitación urbana, el juez puede ordenar, reiterando su mandato, que se independice el predio, ¿no? Y el registrador lo va a inscribir. Si un juez me reitera el mandato, yo lo inscribo, porque es bajo responsabilidad del juez, ¿no? Correcto. Gracias, doctor. Muy bien, Rey, ¿quién sería el siguiente? Excelente, doctor. Gracias, doctor Carlos Venegas. Doctora Flor de María, buenas noches. Qué gusto saludarle. Adelante, por favor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Saludándole de la ciudad de Arequipa. ¿Qué tal? Saludos. Tenía una duda. En Ya. referencia, en el caso de la prescripción, ¿qué sucede cuando los posesionarios tienen la constancia de posesión y esta es emitida por un juez de paz con una anterioridad de más de 15 años? Pero esta área está destinada para un fin, área verde, ¿no? Pero la municipalidad en este caso nunca ha iniciado un proceso de desalojo en defensa de sus bienes, ¿no? Entonces, ellos podrían solicitar esta prescripción adquisitiva. Muy bien, excelente. Ya, a ver, si es que ha sido emitida una constancia de posesión, sea por un notario, un juez de paz o la municipalidad, sigue siendo un medio probatorio, ¿no? Ya tendrá que ser materia de evaluación, de comprobación por el juez. Ahora, el problema que se ve allí es que sigue siendo, pues, un área verde, ¿no? El área verde, si no me equivoco, es un bien de dominio público, ¿no? Entonces los bienes de dominio público no se pueden prescribir, ¿no? Igual previamente hay que tramitar la desafectación, ¿no? Y esa desafectación tendría que ser de la municipalidad, ¿no? Sacar una resolución con una municipalidad y desafectar, ¿no? Recuerdan ustedes que la desafectación se viene realizando, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años atrás la SBN desafectó unas zonas de playa, ¿no? Ahí en Ancón, ¿no? Entonces, sí es posible hacer la desafectación. La desafectación se va a hacer cuando el bien pierda su calidad, pierda su característica de bien de dominio público. Es decir, el uso público ya no existe, ¿no? En esos casos procede desafectación. Si tú me dices que ese es área verde, pero que nunca la municipalidad ha hecho una ejecución para que eso funcione como área verde, entonces impunidad ya no es área verde, no está funcionando como área verde. En realidad es un bien de dominio privado, pero legalmente, registralmente, sigue siendo un bien de dominio público. Entonces hay que hacer previamente la desafectación y luego habrá que solicitar la prescripción a que esté de dominio, ¿no? Muy bien, ¿quién es el siguiente, Raider? Sí, doctor. Doctor Leonel, buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Sí, buenas noches. Señor, sí, la pregunta que quiero hacerle respecto al requisito del elemento de pacificidad en la prescripción adquisitiva. Por ejemplo, el caso de que una persona adquiere un inmueble el año 2010 y lo posee, no inscribe la propiedad, lo adquiere de un titular registral, no lo inscribe, sí lo posee. El año 2018, por ejemplo, recibe una demanda de un tercero declarando la nulidad del titular registral y del adquirente que no está inscrito. Y obviamente también demanda el desalojo. Pero ese proceso de nulidad no concluye hasta 2013, lo cual se podría interpretar que el poseedor del año 2010 al 2020 ha cumplido su prescripción y podría reclamarla
y oponer en su momento con éxito a la demanda de nulidad en el caso que sea adversa? Interesante pregunta, ¿no? Lo que pasa es que en una prescripción lo que se considera es la posesión, ¿no? Si usted me dice que la demanda es sobre nulidad de un contrato, no afecta a mi posesión, ¿no? Es decir, al margen que yo adquiera ese bien con un título por compra-venta, pero no están cuestionando mi posesión, ¿no? Lo que está cuestionando es el título, ¿no? La forma como ya haya ingresado, realmente incluso puede ser hasta una invasión, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, creo yo que no están cuestionando la posesión. Al no cuestionar la posesión, yo creo que sí puede darse un caso en que él le hubiera ganado la prescripción. Pero si es que el proceso judicial hubiera sido solicitando, en este caso, cuestionando la posesión, ¿no? La cosa sería diferente. Ahí sí creo yo que habría una interrupción de la posesión y por lo tanto hay interrupción de la prescripción, ¿no? No se ha completado tu valor de 10 años. Entonces, habría que revisar exactamente la demanda, en qué términos está, pero si es que la demanda no se aprecia, la discusión en sí de la posesión solamente del contrato, yo creo que ahí no habría ciertamente una interrupción de la prescripción. Recuerden que para que exista interrupción de la prescripción, tienen que cuestionar la posesión. Porque si no, me demandan a mí, no sé, pues, obligación de darme dinero, y mi posesión sigue intacta, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver un proceso de obligación de asumir dinero con mi posesión? Entonces, hay que ver que esa demanda afecte o no la posesión. Si afecta la posesión, tal como hay casaciones, bastante casaciones sobre eso, sí habría una interrupción de la prescripción. Si es que no ocurre así, yo pienso que debería permitirse la prescripción. En todo caso, lo que tiene que hacer esta persona, este poseedor, es demandar la prescripción a existir dominio. Porque aún así sea desalojada, conforme lo dice el cuarto pleno casatorio, esta persona puede más adelante pedir, pues, que se le restituya el bien. Es decir, imaginemos, ¿no? Te demandan a ti por desalojo, y tú invocas que eres propietario por prescripción, pero no tienes el título que lo sustente, porque en la prescripción, la sentencia judicial, lo único que es una sentencia que reconoce la propiedad. La propiedad tú la has ganado por la conversión de la situación fáctica de mala posesión en propiedad, es que es una situación jurídica subjetiva. Ese es el aspecto más medular de la prescripción que domina. En ese sentido, incluso a ti te pueden desalojar, pero tú, demandando tu prescripción, adquisición de dominio, puedes recuperar el bien. Muy bien, ahora sí, el siguiente, ¿quién era? Y hasta ahí terminamos, luego pasamos a ver otro tema. Excelente, doctor. Doctor Alex Portilla, buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Muy buenas noches, doctor Oscar Huerta. Un gran gusto poder Gracias. Muchas gracias. Conocerlo a través de ese medio. Doctor Oscar Huerta, es la siguiente consulta. En el supuesto caso de que demande la prescripción y el titular registral de esa vivienda no tenga yo su dirección, ni tampoco vive en la dirección que figura en su DNI, ¿cómo le estaría notificando al titular registral con la demanda de prescripción adquisitiva de dominio? Muy bien. Segundo, lo último, por favor, doctor, los testigos para la demanda, ¿necesariamente tienen que ser de la zona o pueden ser de otro lugar? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Ocurre pues el tema de la notificación. Solamente hay que hacer una declaración jurada diciendo que desconozco pues dónde vive, ¿no? Pero debe ser real, ¿no? Porque hace años vi un proceso judicial en Tacna, ¿no? Con el cual estaba yo como jefe de unidad registral, declararon nulo pues una escritura pública de prescripción, ¿no? El usucapiente había dicho que desconocía dónde estaba el domicilio pues del titular registral, ¿no? Pero en el proceso judicial de nulidad de esta escritura pública se llegó a acreditar pues, que sí conocían, ¿no? Si es que realmente desconocen, hay que poner una declaración jurada que desconocen, ¿no? Y ya seguirá el proceso, ¿no? El proceso judicial, ¿no? E incluso pues lo que hará el juez seguramente nombrará a alguien que pueda custodiar este derecho, ¿no? Porque tampoco va a estar un método de indefensión, ¿no? Y luego va a tener que haber publicaciones, avisos de esa parte, ¿no? El tema de los testigos, la ley es muy amplia, ¿no? No te exige, pues, que sean del mismo lugar, ¿no?
lo cual en la prescripción administrativa la cosa cambia, es un poco más restringida, pero en el caso del procedimiento notarial y judicial no te dicen que sean vecinos de ese lugar, ¿no? Dice que te conozcan, dicen, ¿no? Que sean más de 25 años, ¿no? De 3 a 5, ¿no? Pero no necesariamente que sean del mismo lugar. Lo ideal, he conversado con amigos jueces, me dicen, lo ideal es que sean, pues, del mismo barrio, la misma zona, ¿no? Para que eso le da mayor seguridad a los mismos jueces, ¿no? Pero la ley no lo exige, ¿no? Muy bien, hasta aquí vamos a quedarnos con las preguntas, luego vamos a continuar, ¿ya? Mire, con el tema de la prescripción extrajudicial se abre un abanico más de posibilidades, ¿no? En la medida que acá puede haber oposiciones y por eso el juez no va a dejar de dictar, pues, ¿no? Acuérdense ustedes que el juez tiene la jurisdicción, ¿no? Que es un ámbito de, se puede decir, facultades van más allá, pues, de un notario, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos legitimados? ¿No? Personas naturales, ¿no? Que tengan capacidad de ejercicio, personas jurídicas. Ahora, ¿la persona jurídica puede adquirir por prescripción? Sí, sí. Hace años inscribí una prescripción a favor de una asociación deportiva. Sí, no hay problema. Ramírez Cruz nos dice que no estamos de acuerdo en que el menor adquiera por su capión, puesto que su capacidad se encuentra suspendida. Esa es otra discusión, ¿no? ¿Un menor de edad puede o no prescribir? Un tema muy interesante de debate. Bueno, en realidad creo que hay una confusión, ¿no? También lo dicen algunos doctrinarios, ¿no? Una cosa es tener la capacidad jurídica, ¿no? Y otra cosa es el discernimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien de 16 años puede tener la capacidad de poseer. Si lo hace para otros actos, ¿por qué no podría? Pero que un menor, pues, de 7 años, 10 años, pueda adquirir por prescripción, eso es ilógico, ¿no? Tampoco se debe ir a esos extremos, ¿no? Pero sí, considero que igual hay una confusión acá. Se piensa que la posesión es un acto jurídico, ¿no? La posesión no es un acto jurídico. ¿Dónde se ha visto eso, no? La posesión es una situación fáctica, de hecho, ¿no? ¿De qué acto jurídico estamos hablando aquí, ¿no? ¿Por qué voy a aplicar las reglas del acto jurídico con el tema de la adquisición de la posesión, ¿no? Parece que no va por ese lado. Muy bien. Lo que se busca es la posesión y el control efectivo del bien, ¿no? ¿Quiénes no pueden usucapir? Bueno, hemos dicho el copropietario, el servitor de la posesión, ¿no? Acuérdense ustedes, el 897 del Código Civil dice, no es poseedor quien encontrándose en relación de dependencia. Un guardián que quiera hacer la prescripción. Pero ¿qué pasa si el contrato termina con guardián? ¿De ahí puede prescribir? Sí, pues no. Por supuesto, ¿no? Lo mismo puede pasar con un arrendatario, ¿no? Un arrendatario no puede prescribir mientras esté vigente el contrato, pero después puede prescribir, ¿no? El extranjero en territorio fronterizo, el artículo 7.1 de la Constitución dice que dentro de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer. Bueno, sí, pues, ¿no? Justo trabajaba en Tacna, me acuerdo, y veía, pues, que algunos extranjeros, ¿no? Chilenos, querían adquirir bienes en Tacna, ¿no? Y no se podía, ¿no? Ellos no pueden adquirir bienes, ¿no? Está prohibido, ¿no? Requisitos para suma de plazo posesorio. Este es un tema muy interesante a nivel doctrinario y jurisprudencial, ¿no? Por el tema de tiempo no me voy a poder abundar mucho más, pero sí diré algunas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si un hijo quiere prescribir, ¿no? A ver, imaginemos, nuestro Yul Beteta tiene su hijo, ¿no? Y su hijo vive pues de los 18 a los 28, después se queda en un cuarto y dice, yo quiero prescribir este cuarto, ¿no? Porque tengo 28 años, tengo ejercicio en pública, pacífica. Bueno, ellos no pueden prescribir, ¿no? Hay varias casaciones que dicen, pues, que él no está poseyendo el nombre propio, ¿no? Lo hace justamente porque el padre o la madre lo está permitiendo, entonces ahí no hay prescripción. Entonces, prescripción a menor de edad, muy complicado, muy difícil. Posesión a favor de un hijo o una familia, bastante complicado. Ahora, el tema está, ¿qué pasaría con la transmisión de la posesión, ¿no? Vía sucesión? Es un tema también de debate, ¿no? Me acuerdo que hace unos meses atrás dicté un curso, ¿no?, sobre prescripción y dominio judicial y analizamos varias casaciones, ¿no? Me pidieron hacer eso. Y justo ahí, también en posgrado de San Marcos, en Reales, también he visto esos casos.
La discusión era, ¿qué pasaría si, imaginemos, Juan Pérez tiene 9 años inmueble, ¿no? Y muere, ¿no? Fallece. Y sus hijos se quedan en posesión del bien y su hijo dice, pues bueno, ha muerto mi papá, yo completé los 10 años, ahí sumo el plazo posesorio, declárame juez como propietario, ¿no? Existe todo un debate en la doctrina porque en nuestro Código Civil no ha regulado la transmisión vía sucesoria de la posesión, ¿no? No lo ha regulado. Lo que sí dice es que se da la transmisión por actos intervivos, ¿no? Es más, los jueces de paz hacen ese tipo de actos, ¿no? La ley de juez de paz se cuida mucho, no dice transferencia, ¿no? No dice transferencia de propiedad, porque no hay transferencia de propiedad. Habla de transferencia de posesión. Tampoco habla de compraventa, porque la compraventa, según nuestro Código Civil, se refiere a propiedad, ¿no? Entonces, transferencia de posesión. ¿Y para qué me va a servir esa transferencia de posesión? Para la suma de plazos posesorios. Entonces, la suma de plazos posesorios sí me va a servir para hacer la prescripción activa. El problema se da por el tema de la transmisión vía sucesoria. El proyecto del Código Civil, bueno, el anteproyecto, disculpe, sí considera la transmisión de la posesión por vía fallecimiento, ¿no? Bueno, el tema es discutible, yo coincido de que actualmente no es posible, pues, hacer la transmisión de la posesión vía herencia, ¿no? No es posible todavía, ¿no? Muy bien. Requisitos para la suma de plazos posesorios: el que ejerce la suma debe ser poseedor, anterior poseedor con plazo sumado, entrega válida del bien o posesiones homogéneas. La normativa ya la hemos estado revisando con ustedes, ¿no? No voy a entrar mucho en ello. Hay que presentar los planos, ¿no? Deben ser revisados por la municipalidad, ¿no? Si es un bien inscrito en registros públicos, hay que presentar pues ante el juez la copia literal de la partida. Declaración de testigos no menos de 3 ni mayor de 6, 25 años, no te dice que sean vecinos del lugar, ¿no? Y adjunta pues algunas veces, ¿no? Pago de impuesto predial, ¿no? O contratos de arrendamiento con el cual acredita que también ha estado alquilando el bien. Disculpa si voy a avanzar un poco rápido porque no quisiera que me gane el tiempo y no termine la diapositiva. El emplazamiento, dice, en la optimización de demanda, que se conozca el nombre, el domicilio de demandado, demandados o colindantes, el juez dispondrá que el extracto de la misma se publique por 3 veces. Es muy importante las publicaciones, ¿no? Y si se trata de personas con domicilio indeterminado, justo su compañero decía eso, ¿no? Y de predios rústicos, además la notificación por la difusión por 5 días consecutivos, o cuando el emplazado haya sido declarado en rebeldía, se solicitará dictamen del Ministerio Público. En ese sentido, yo considero que este tipo de proceso judicial es más proteccionista, ¿no? Es decir, te da mayores garantías, ¿no? Definitivamente, el proceso judicial dura más, tiene más plazo, pero te da mayor protección en este caso, pues, a los intervinientes del proceso, ¿no? Muy bien. Otro tema que también lo puse de forma discrecional es la independización por mandato judicial, ¿no? A ver, si es una independización por mandato judicial, aquí se va a prescindir los requisitos de las normas reglamentarias. Es decir, si un juez me dice, registrador, ¿no?, independiza esta porción por prescripción, yo lo voy a hacer, ¿no? Si el juez reitera su mandato, sobre todo, ¿no? Recordemos que la calificación de mandatos judiciales, el registrador pues no puede analizar el tema de fondo, ¿no? Al juez no le voy a decir cómo va a resolver un proceso, ¿no? Ese es su problema, él decide por qué le entrega el inmueble, por ejemplo, a Raider, ¿no? Es problema del juez. Yo no llego a ese nivel de calificación. Mi análisis va a ser más documental, ¿no? Señor juez, no puede inscribir la prescripción porque no hay edificación y tú estás prescribiendo, se está prescribiendo un departamento ubicado en el 20º piso. ¿Y aquí no hay ninguna edificación? Dime, señor juez, ¿cómo debo hacer? El juez se molesta y dice, inscriba usted en la partida de matriz. Es problema del juez. Yo no me hago ni un lío en esa parte, ¿no? Muy bien. Puse también unos ejemplos con relación a qué pasaba si el juez se pronuncia o no acerca de la independización. A ver, en una reunión que tuvimos hace muchos años atrás, seguramente ha sido 2014, 2015, seguramente hace muchos años ya, yo ingresé a registros públicos en el año 2002, ¿no?, como cesigrista, ¿no? Y de ahí pasé por todas las etapas, ¿no? Cesigrista, practicante, locador, asistente, registrador. Y he estado también como jefe de unidad, ¿no?, asesor, varias funciones he realizado.
Entonces, nos reunimos con los jueces y justo me tocó exponer a mí el tema de la prescripción adquisitiva, ¿no? Así en una mesa de trabajo. Entonces los jueces decían, si un usuario me pide independización, yo no lo voy a otorgar. ¿Por qué? Primero que el Código Procesal Civil no ha regulado la independización. Lo que yo declaro es un derecho. Yo declaro, mira, Juan Pérez es propietario, ¿no? Esa es mi función. Yo no declaro actos administrativos, ¿no? El acto administrativo lo dejo a registro, ¿no? Entonces ellos dicen, si un particular, un demandante, pide la independización, yo no me voy a pronunciar acerca de la independización. Ya, es una postura, pues, de un juez. Y el problema que se da es que muchas prescripciones se hacen sobre parte de un predio. Y cuando llega a registro, y ahí un poco en forma educada, nosotros hablamos con los jueces, y le decíamos, pues, mira, los planos que te presenten, las demandas, tienen ciertas características, ¿no? Tienen que ser planos georreferenciados, en correas UTM, porque si no, cuando llegue a registro, lo vamos a observar, porque el área de catastro, es decir, estos planos no reúnen estas características técnicas, ¿no? Entonces, el problema que se veía era cómo una persona seguía un proceso, de repente 5 años, 6 años, 7 años, o más, de repente si se ha ido en casación, no podía concretar su derecho porque los planos habían sido mal elaborados. El abogado desconoce la característica de los planos, el juez desconoce, por un tema de desconocimiento sale perjudicado, pues, este usucapiente, ¿no? Yo era la opinión, yo era la tesis que este usucapiente no debía haberse afectado por eso, ¿no? Con su sentencia judicial, que ya es propietario, podía pues irse a la municipalidad y tramitar su resolución de subdivisión y con eso independizaba, ¿no? Porque entendía yo que ya tiene su título de propiedad, ¿no? Entonces, yo lo veía de esa forma, porque en la reunión que tuvimos con los jueces decían, no, yo no voy a pronunciarme acerca del precio. Pero había un pequeño número de jueces que decían que sí, ellos sí se pronunciarían. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, yo tengo que concretar un derecho. ¿De qué me sirve disponer la prescripción y si no dispongo la independización? No se va a poder independizar. Entonces, el problema se da, ¿y qué hacemos ahí, no? ¿Qué hacemos si un juez sí se pronuncia acerca de la independización? Va al área de catastro, los planos tienen defectos, y ahí podría ir la municipalidad, no. Ya no puede decir, porque ya se pronunció el juez acerca de la independización. En esos casos, ¿qué hago? Bueno, tendrán que ir al juez, decirle al juez que reitere su mandato y que se inscriba bajo responsabilidad del juez. Pero algunos jueces no quieren hacer eso. Entonces creo yo que la raíz del problema es el desconocimiento de la ley 28294, nosotros le dijimos, ¿no? Esta ley es muy importante porque cuando ustedes admitan una demanda, verifiquen que los planos estén debidamente georreferenciados, que tengan coordenadas UTM, se les explicamos, ¿no? Y creo que la raíz del problema de nuestro país en saneamiento es eso, justamente, desconocimiento de normas para sanear inmuebles. Y las normas existen. Existen una gran cantidad de normas para saneamiento. Estamos viendo solamente lo más importante, lo más relevante. El tema es el desconocimiento, ¿no? Yo considero, al menos en mi postura, que el curso de hecho registral debe ser obligatorio en todas las universidades, ¿no? Y no todas las universidades tienen cursos de derecho registral obligatorio. Algunos son electivos, ¿no? Por ejemplo, en mi alma mater, en San Marcos, es obligatorio, ¿no? Porque ahí enseñan, pues, personas que han ejercido función como registradores y también como notarios. Entonces, pero algunas universidades son electivos, ¿no? Entonces, lo ideal sería que sean, pues, obligatorios, pienso yo, para que los abogados que salgan conozcan sobre derecho registral. Bien, y si se va a prescribir la totalidad de un predio, bueno, en esos casos, pues, no debo presentar plano. Ahora, no significa que en el proceso no presente el plano. Sí, presenten el proceso los planos, porque es un requisito de la demanda. Pero a nivel ya registral, es irrelevante presentar planos porque esa información ya lo tiene el registro público, ¿no? Bien, algunos casos que encontré sobre la división y partición judicial, ¿no? Si se solicita la división y partición judicial de un inmueble, únicamente debe procederse a la independización si el mandato judicial comprenda la adjudicación de diferentes fracciones o partes materiales. Eso es muy importante, ¿no? Con el caso que tenía su compañero, ¿no? Decía, somos copropietarios y sencillamente, pues, quiero irme a la vía judicial para pedir la división y partición.
Lo vamos a independizar si el juez lo ha dispuesto ese fraccionamiento, ¿no? Y siempre que cumpla, dice, con los requisitos para independización establecidos en el reglamento de inscripciones del registro de predios. Bueno, aquí esta resolución del tribunal dice no, tiene que cumplir con requisitos del reglamento de predios, ¿no? Pero esta resolución que dice, es un caso muy especial, y si el juez reitera su mandato, hay que inscribir la independización. Muy bien, señores, con esto hemos terminado el tema de la prescripción. Yo sé que hay mucho más que hablar de la prescripción, está la prescripción administrativa, pero hemos tocado lo que más se presenta. Lo que más se presenta como mecanismo de saneamiento de la propiedad es la prescripción adquisitiva notarial y la judicial. Y el día de hoy vamos a terminar con las exposiciones, luego vendrá seguramente sus preguntas de ustedes. Vamos a hablar también de COFOPRI, ¿no? Porque COFOPRI también formaliza propiedad. Y vamos a citar la parte más relevante, reitero, no voy a poder tratar toda la normativa que tiene COFOPRI, pero sí lo principal, ¿no? Okay. Volvemos al inicio. Nuestro país tiene una gran cantidad de poseedores y adquirir un título de propiedad tiene un costo que no todos pueden llegar a tener. Bajo ese esquema, lo que necesitamos son títulos de propiedad. El tema es quién lo otorga. Si voy ante el Poder Judicial o ante un notario, me va a generar costos. Porque hay un grupo, hay un gran grupo, mejor dicho, de peruanos que no acceden a un título de propiedad. Entonces, para ese grupo, ¿no?, el Estado ha realizado de diversas formas mecanismos como estas personas pueden adquirir un título de propiedad, inscribirlo en el registro, ¿no? Pero esto no es de ahora, ¿no? Este problema no es de los años 90, viene de mucho atrás, ¿no? Por ejemplo, en el año 45, 48, ustedes no nacían, bueno, algunos de repente sí, Bustamante Rivero ya hablaba de una Corporación Nacional de Vivienda, y se había creado ya una Corporación Nacional de Vivienda, porque el problema de saneamiento no es de ahora, señores, el problema hace muchos años atrás. Y se vio acrecentado definitivamente pues con el tema de la migración, ¿no? Prado Ugarteche se crea el Instituto Nacional de Vivienda, Belaunde pues vio, primero, el gobierno de Belaunde no quiso meterse mucho en este asunto, ¿ya? Porque no es muy sencillo realizar estas tareas de saneamiento, ¿no?, de vivienda social. Entonces, él crea una Junta Nacional de Vivienda, ¿no? Luego se da la Junta Militar en el año 69, hay una Dirección General para Promoción Comunal Urbana, SINAMOS, ¿no? Y ya en el segundo gobierno de Belaunde García, bueno, trasladan el problema a las municipalidades provinciales. Ya ustedes encárguense y ya verán cómo titular, ¿no? Y Fujimori, un presidente ya que tiene otra visión, ¿no?, aprovecha esta situación y crea una institución que es la Comisión de Formalización de Propiedad Informal, que es COFOPRI, ¿no? Y los posteriores gobiernos lo que han hecho pues es justamente seguir en esa línea, ¿no? Tenemos pues Paniagua, Toledo, se crean comisiones provinciales de formación COFOPRI, universidades provinciales, ¿no? Ahí surge pues lo que es SUNAR, ¿no?, RPU, ¿no? Entonces se da un mayor empuje, se puede decir, al tema del saneamiento de la propiedad, ¿ya? Pero lo que sí debe quedar claro es que se vuelve a las funciones que tenían las autoridades provinciales. Y COFOPRI va a actuar, sí, en ciertos casos, pero también por celebración de convenios con las municipalidades provinciales. Es decir, las municipalidades provinciales tienen facultades para otorgar títulos de propiedad. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Por un tema de capacidad técnica. La capacidad técnica le tiene pues COFOPRI, por eso que ellos celebran convenios con COFOPRI, y COFOPRI en la práctica es el que hace el trabajo de campo, y en la práctica es el que también titula, ¿ya? En el gobierno de García, Humala, PPK, Vizcarra, sigue lo mismo, ¿no? Municipalidades provinciales y COFOPRI, ¿no? Y en 2026, porque se han ido ampliando la facultad de saneamiento a COFOPRI, 2026 en adelante se presume la existencia de convenio en jurisdicciones provinciales que no ejecuten formalización, por lo que la competencia será asumida por COFOPRI. Bien, entonces, actualmente, para el tema de saneamiento de predios urbanos sobre todo,
dependemos mucho de lo que puede hacer esa institución de COFOPRI. Por eso lo he colocado. Y acá hay normas de formalización, ampliación de plazo de regularización, ¿no? Miren, el año 61, 81, octubre de 2020. Y en sí se ha ido ampliando estas facultades, pero recuerden ustedes que el artículo 79, ¿no?, de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? También recordemos la Ley 28687, dice: las municipalidades provinciales asumen de manera exclusiva y excluyente la competencia correspondiente de la formalización de la propiedad, ¿no? Y luego se habla, pues, que COFOPRI interviene siempre que exista convenio, ¿no? Más adelante se habla que el saneamiento de la propiedad predial, ¿no?, actuará como órgano técnico de asesoramiento de los gobiernos locales. Muy bien. Y así tenemos la ley 28923, ¿no?, ley que establece un régimen temporal extraordinario, ¿no? Permite a COFOPRI, sin necesidad de convenio, ejercer las funciones de formalización. Y esto se ha ido ampliando, ¿no? Se va ampliando, su vigencia es al 31 de diciembre de 2026, pero yo les aseguro, sin ser mago, nada de eso, que se va a seguir ampliando, ¿no? Creo yo que las municipalidades no están en la capacidad técnica para poder hacer el tema de saneamiento, ¿no? Lo han demostrado ya con el tema de catastro, ¿no? ¿Cuántas zonas catastradas tenemos en el Perú? Solamente 5 municipalidades, si no me equivoco, han podido declarar zonas catastradas y el resto no les interesa. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Entra un alcalde, trae todo su equipo, viene otro y no hay una política que continúe, ¿no? Entonces creo yo, sin temor a equivocarme, que va a continuar, ¿no? O sea, no va a terminar esto en el 2026. Va a seguir asumiendo competencias COFOPRI y va a seguir el tema de saneamiento. Luego tenemos la ley 31056, la segunda disposición, ¿no? Señala, pues, que se presuma la existencia del convenio para que COFOPRI siga formalizando, ¿no? COFOPRI, ¿para qué es competente? Para formalizar, sí. Para formalizar por convenio suscrito, ¿no? Lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 28687. Por la vigencia del régimen temporal, ¿no?, hasta el 31 de diciembre de 2026, ellos tienen competencia, exista o no convenio en ciertas áreas. Y por la presunción legal de existencia de convenio, la Ley 31056, la segunda disposición complementaria. ¿Qué cosa va a hacer COFOPRI? Va a determinar el área geográfica, la posesión informal. Remite a la municipalidad provincial correspondiente. El modelo usual de COFOPRI es tomar competencia por la posesión informal. Entonces COFOPRI lo que hace es inscribe a su favor, ¿no?, todo el predio matriz. Esa sería la primera etapa, ¿no? Luego ya viene la segunda etapa, que es la titulación individual, ¿no? Bien, tenemos nosotros normas que regulan el proceso de formalización de la propiedad informal, ¿no? Uno de ellos, pues, es el texto único ordenado del Decreto Supremo 0999, ¿no? Y este reglamento, el Decreto Supremo 0399, contiene el procedimiento base, ¿no?, que se usa en la propiedad estatal, ¿no? COFOPRI tiene competencia principalmente en predios estatales, ¿no? Cuando hay predios de particulares, COFOPRI no ingresa, lo que busca es la negociación, ¿no?, entre ellos, ¿no?, conciliación, ¿no? Bien, con lo cual se obliga a la inscripción registral o formalizado sobre terrenos ocupados por posesiones informales, que pueden ser centros urbanos informales, relaciones populares, toda otra forma de posesión, ocupación o titularidad informal, ¿no?, con fines de vivienda, incluye los mercados públicos informales. No modifica la ocupación existente, salvo los casos de remodelación. Adjudica en propiedad, se privatiza el suelo estatal de carácter urbano, ¿no? Eso es un poco la finalidad, ¿no? El proceso tiene las siguientes etapas, ¿no? Un diagnóstico de la informalidad, una formalización integral, y luego viene, pues, la formalización individual, ¿no? A veces se quedan en esta parte de la formalización integral, ¿no? No se llega a pasar a la formación individual, ¿no? Acá está la formación integral del predio matriz. Hay una asamblea informativa, hay un levantamiento topográfico, y luego se publica, pues, un plano preliminar, ¿no?
Luego viene ya el producto del proceso integral, se empiezan a editar los planos urbanos, un plano de independización, un plano perimétrico, un plano de lotización, el PTL, como lo llaman a nivel registral. Y luego ya viene ya pues la formulación individual, ¿no? Viene la generación de los pueblos, comunicación de las oficinas zonales, se imprimen las fichas, empadronamiento, ¿no? La calificación es apto o hay una contingencia, ¿no? Hay un cruce de propiedad, ¿no? Emisión, publicación del padrón, se imprimen los títulos, ¿no? Y luego se remiten pues a los registros públicos, ¿no? He considerado unas resoluciones, ¿ya? Por ejemplo, acá está el año 2009, dice facultades de CONFOPRI para modificar o rectificar planos de trasolitización, ¿no? A pesar que puede haber habido ya se puede decir, titulación individual, ¿no? CONFOPRI no pierde sus facultades, ¿no? CONFOPRI puede realizar modificaciones o rectificar planos de trasolitización, ¿no? Así lo dice este precedente, es ordenanza obligatoria, ¿no? CONFOPRI está facultado para rectificar o modificar los planos de trasolitización, aún tratándose de predios inscritos a favor de terceros, ¿no? Organizaciones populares, ¿no? La verificación de la autorización otorgada por los representantes de la organización popular forma parte del procedimiento interno realizado ante CONFOPRI, ¿no? Muy bien, ya para terminar el día de hoy, ¿no? Discúlpeme si he corrido un poco. Nuestra Constitución reconoce el derecho de propiedad, ¿no? El derecho a propiedad no entendido de la forma clásica. Acuérdense ustedes cómo entendía la propiedad del derecho romano, como una propiedad exclusiva. Ahora se ve la propiedad que cumple una función social, ¿no? Tanto es así que se permite la expropiación. Y por lo tanto, el derecho a propiedad es reconocido como derecho humano y que necesita protección. Por lo tanto, esa afectación que sufra la propiedad no puede ser arbitraria, ¿no? En estas normas de saneamiento que vamos a ver, hay que ver siempre si se está o no protegiendo la propiedad, ¿no? El derecho a propiedad actual no se considera como un derecho subjetivo nada más, sino es una institución objetiva, portadora de valores y funciones, armonizando el interés particular con el interés colectivo, ¿no? ¿Qué relación existe entre el derecho de propiedad y el registro? Es que con la inscripción registral, el derecho subjetivo, llamado propiedad, se convierte en una garantía institucional, ¿no? Por lo tanto, gracias al registro, esta propiedad, que era algo individual, pasa a ser un valor institucional, ¿no? Por lo tanto, ahí alcanza su pleno desarrollo el derecho a propiedad, conforme lo ha desarrollado en varias resoluciones el Tribunal Constitucional, ¿no? Bien, quisiera analizar ya en la parte final las normas de saneamiento, la ley 2951 y su reglamento, ¿no? Miren, el artículo 242 de este reglamento, ¿no? Señala lo siguiente, que hay un procedimiento especial de saneamiento físico legal. A ver, antes de ir, estas normas se aplican sobre bienes estatales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que una municipalidad esté poseyendo un inmueble, no tenga título de propiedad, no necesita seguir los procedimientos comunes de saneamiento que hemos hecho referencia. Ellos tienen su normativa especial, y justamente aquí está su reglamento de la ley 2951. Ellos pueden seguir un procedimiento especial de saneamiento físico legal. Lo que debemos ver siempre es que si ese procedimiento respeta o no el derecho de propiedad, pues, de otros que pueden resultar afectados. Ese procedimiento de regularización consta generalmente de dos etapas. Una etapa que es anotación preventiva y la otra etapa que es inscripción definitiva. Va a haber una declaración jurada, en este caso el funcionario de más alto nivel de la entidad, y va a tener que señalar en base a qué sustenta su título de propiedad. En virtud de esta norma, ellos pueden sanear independizaciones, declaraciones de edificación, pueden sanear titularidad, inmatriculación, etcétera y etcétera, ¿no? Pero sus etapas son, como les hemos indicado, anotación preventiva, conversión definitiva, publicación, declaración jurada. Las entidades, dice, se encuentran obligadas a efectuar de oficio, en forma progresiva, el saneamiento físico-legal de los predios inmuebles estatales de su propiedad. ¿Cómo va a ser? Bueno, que una entidad del Estado no haya saneado su predio, ¿no? Entonces, esta norma les obliga a ellos a que en forma progresiva vayan saneando su propiedad, ¿no? El procedimiento especial de saneamiento físico-legal tiene siguientes etapas. Hay un diagnóstico físico-legal, elaboración de documentos, hay una notificación, anotación preventiva que decía ustedes,
oposición en los actos de elemento físico, pero esta oposición no es como la vía notarial. Acá tiene que acreditarse y tiene que ser fundamentada esta oposición. Y esto se hace a nivel judicial, salvo que sea, pues, las entidades del Estado, ellos sí lo hacen por medio del SBN. Y luego viene la inscripción registral definitiva y la actualización del SINAVIP, ¿no? ¿Y qué pasaría si hay duplicidades? Si hay duplicidades, también esta norma ha regulado mecanismos de saneamiento, ¿no? Si hay duplicidades sobre la totalidad o parte de un bien que se encuentra inscrito a favor de diversas entidades, por haberse omitido esa oportunidad de la independización, ¿no?, el registrador del registro de predios, a solicitud de cualquiera de las entidades, procede en vía de regularización a independizar y correlacionar los asientos registrales. Si hubiera duplicidad de partidas registrales sobre la totalidad o parte de un bien inscrito a favor de diferentes entidades, si que se encuentre en posesión de una de estas de manera directa o indirecta, el saneamiento del área ocupada se efectúa por la entidad ocupante, ¿no? En los demás casos de duplicidad de partidas entre entidades públicas, cualquiera de estas, la SBN o solicitud de estas, puede solicitar por escrito al registro de predios la cancelación de la partida menos antigua y la correlación de los asientos registrales adjuntando el plano y la memoria ejecutiva de la remanente de corresponder. Muy bien, y ya terminando, esta resolución 917-2021, que habla también sobre la regularización, este procedimiento especial de regularización de saneamiento de bienes estatales, nos dice pues que el procedimiento especial de saneamiento de predios estatales puede ser ejecutado por cualquier entidad que forme parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales, sea o no titular registrado en materia de saneamiento, siempre que se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos por las normas de la materia, ¿no? Y también acá se requiere, pues, la autorización del SBN para celebrar actos de disposición. Para que una municipalidad pueda realizar actos de disposición sobre bienes de su propiedad, no requiere contar con autorización o ratificación del SBN, salvo, pues, cuando se pida, pues, una opinión técnica, ¿no? Se puede rectificar el área en forma unilateral en zona de playa. Lo que dice aquí el tribunal es: no procede la rectificación unilateral de área si el polígono resultante excede al polígono inscrito. El incremento de área que forma parte de la zona de dominio restringido de playa requiere la intervención del SBN, por supuesto, ¿no? Si ustedes revisan la normativa, la ley 2951, nos dice que en caso de inmatriculaciones en esa zona de dominio restringido, corresponde pues al SBN, ¿no? Y dice, a fin que se verifique que la incorporación de dicha área se produjo antes del 9 de septiembre de 97. Esta es la ley de playa, ¿no? Muy bien. Y también dice que otra resolución no procede la conversión de inscripción provisional a inscripción definitiva de saneamiento de bienes estatales sea solicitada por entidad distinta a la que inició dicho procedimiento, por no encontrarse legitimada, ¿no? Y la reversión de dominio, la reversión de dominio lo hace el SBN o el gobierno regional, y no le compete pues a las instancias registrales verificar el cumplimiento, la ejecución del fin. Es decir, si la SBN manda una resolución y dice que se revierta ese bien a favor del Estado, debería procederse pues a su reversión, ¿no? Bien, señores, hemos terminado el día de hoy. Como ustedes habrán visto, es un tema bastante amplio, ¿no? Hemos tratado de resumirlos. No sé si Rey nos apoya, por favor, con las preguntas que pueden hacernos. Sí, doctor. Estimados participantes, por favor, activen sus cámaras ya para dar casi por culminado la sesión, así nuestro maestro también los pueda ver. Y claro, en agradecimiento también tenerlo en sesión de clase al doctor Oscar Huerta. Muchas gracias por seguir activando su cámara. Sí, el doctor ahí los puede ver, que ustedes están despiertos, como el doctor Manfredo, como está doctor Javier, todos están despiertos. Ahí está, mire, el doctor Oscar Huerta, 309 conectados y con ganas de seguir aprendiendo. Doctor Johnny, está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Felicitarle por la ponencia, muy buena ponencia hasta este momento, ¿no? Al final de esta ponencia usted menciona el tema de COFOPRI. Tengo una duda, doctor, respecto al trámite de la titulación por parte de COFOPRI cuando nos encontramos frente a un título, como lo califica COFOPRI, como comercial, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento, doctor, para la titulación? Porque entiendo que dentro de una zona, dentro de una asociación donde ya la mayoría se han titulado con título como domicilio, pero hay algunos que
tienen esta doble propiedad, ¿no? Justamente por el tema en el sistema es que les observa por doble propiedad, ya les obliga para que adquieran el título como comercial. Entiendo que hay una tasación, es lo que me indica el COFOPRI, ¿no? En base a qué esta tasación, doctor, y si la tasación se realiza en el año que estoy tramitando o en el año que he ingresado a la posesión del inmueble. Y por último, doctor, dentro de ese mismo supuesto, ¿qué ocurre si el titular de la posesión ha fallecido, ¿no? Y ya justamente a puertas de poder titularse ha fallecido y el titular no ha fallecido. Eso es todo, doctor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, mire, a ver, vamos por partes. Como diría Jack el Destripador, en principio, COFOPRI lo que hace es entregar título de propiedad a las personas que tienen menos recursos, ¿no? O sea, si ustedes tienen 3 o 4 propiedades, lo va descartando, ¿no? Le va a cobrar como un valor comercial, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Y la ley es clara en ese sentido, ¿no? Es más, a veces en algunos casos exceden cierta área, ¿no? Y también ahí hay que pagar, ¿no? Y efectivamente, ¿no? COFOPRI va a determinar el monto que se va a tener que pagar. Ahora, ¿en base a qué? Bueno, entiendo yo que tendría que ser, pues, en base al inicio del trámite que se han realizado, ¿no? Porque si es al momento de la posesión, veo un poco difícil. Imaginemos que tú has iniciado la posesión en el año 50, ¿no? Lo veo muy difícil considerar ese criterio, ¿no? Ahora, eso sería, no sé si alguna pregunta que quedó pendiente sobre lo que había señalado. Excelente. Sí, adelante. Estimados participantes, es una pregunta por estudiantes y para poder alcanzar a los demás participantes. ¿Está bien? Y ser concretos. Doctor Leonel, adelante, por favor. Sí, señor. Nuevamente agradecer por su exposición. Usted nos ha mencionado de que, por ejemplo, un grupo de pobladores que ocupan una zona amplia de un terreno que vendría a ser por presunción de propiedad del Estado. Para acceder a ser propietarios, podrían o demandar a la SBN por prescripción para asumirlo, si que lo prueba antes de la fecha del 2010. Correcto. O demandar o pedir el trámite ante COFOPRI. ¿Cómo saber qué vía tomar? ¿O COFOPRI o SBN? ¿O hay otra? No. A ver. COFOPRI en principio es una entidad de formalización de la propiedad, ¿no? El titular es el Estado. Claro. Y representado por el SBN, ¿no? O sea, yo tengo que demandar al Estado representado por el SBN. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando ya se inició un procedimiento de formalización y está en la primera etapa, en el cual en la partida matriz aparece a nombre de COFOPRI? Es una situación distinta, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, si ya se inició la primera etapa, la ley 27363 nos dice que en caso de un procedimiento notarial no se puede prescribir ahí, ¿no? Tiene que terminar lo que ya empezó COFOPRI, ¿no? Eso es para el procedimiento notarial. Ahora, en sede judicial, ¿a quién demandaré? Bueno, en este caso, al titular registral, ¿no? Tendría que ser COFOPRI. Entonces, lo que yo voy a ceñir es a lo que diga la partida registral, ¿no? Si en la partida registral dice titular del Estado, voy a demandar al Estado representado por el SBN. Si en la partida registral aparece COFOPRI, la vía notarial no voy a seguir la prescripción. Voy a tener que seguir en la vía judicial y tendré que demandar COFOPRI, ¿no? Y seguramente COFOPRI tendrá que también hacer reconocimiento, ¿no?, al SBN, ¿no? Pero eso sería la relación jurídica procesal válida, ¿no? Excelente, doctor. Damos pase a la otra Olguita. Doctora Olguita, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto saludarle. Está activo su audio. Buenas noches, doctor. Muy interesante. Una consulta acerca de la prescripción adquisitiva. Por ejemplo, hace 28 años, de 5 hermanos, se supone que los padres al fallecer no dejaron nada. Y 2 de los hermanos mayores venden el terreno y los 3 después de 28 años regresan y se dan con la sorpresa de que el terreno, sus 2 hermanos lo vendieron. Y ahora, ¿cómo poder reclamar? Porque ya, de acuerdo a lo que usted menciona por la prescripción adquisitiva, o sea, ya cumple, ¿no?
¿Cómo puede? ¿Procede o no procede? Ya, estimado Olga, ahí hay que revisar la partida registral, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios que aparecen en la partida registral, ¿no? Porque si en la partida registral aparecen los 5, en principio no puedes vender solamente por 2 o 3 hermanos, no tienes que vender los 5, ¿no? El problema se puede dar si es que no está registrado el derecho de propiedad, ¿no? Y solamente tenían posesión nada más, entonces han transferido posesión nada más. Eso sería lo primero que tendrías que revisar. Lo que pueden hacer los copropietarios es transferir su cuota ideal nada más, ¿no? Lo que les corresponde a ellos, pero no pueden transferir todo el inmueble, ¿no? Todo el inmueble tiene que ser transferido por todos los propietarios, ¿no? En forma conjunta, ¿no? Excelente, doctor. Doctor Armando, adelante, por favor. Doctor Oscar, buenas noches y muchas gracias por la excelente ponencia, doctor. Mi pregunta es con respecto a un predio. ¿Sí se me escucha? Sí, te escuchamos, Armando, adelante. Ya. En este caso, el BACMAT, el Banco de Materiales, otorgó un préstamo a una persona en el año 1984 y la persona pagó algunas cuotas, luego falleció por una enfermedad de cáncer y pasan más o menos un promedio de 17 años y la hija se adjudica el predio en registros públicos por sucesión intestada. Sin embargo, hay una hipoteca obviamente para ese tiempo en INTIS, en millones de INTIS, más o menos 50 millones de INTIS. ¿Cuál sería el procedimiento para levantar esa hipoteca con el BACMAT, ya que ahora lo tiene FONAVI o la FONAFE, si no estoy seguro? Gracias, Armando. Sí, mire, a ver, al menos en la prescripción adquisitiva, notarial y judicial no está el levantamiento de cargas y gravámenes, ¿no? En la prescripción administrativa sí habla de un levantamiento de cargas y gravámenes, ¿no? En este caso, me parece que hay una comisión, ¿no?, ad hoc, ¿no?, que ve el tema del banco de materiales. Creo que depende de economía, me parece. Entonces, tendrías que ir a esa, ¿no?, a esa institución para que ellos te otorguen un documento de cancelación, ¿no?, levantamiento de hipoteca, ¿no? Ahora, pero claro, ahí habrá que llevar la documentación en el cual se ha cancelado, pues, ¿no? Se ha cancelado justamente la deuda, ¿no? Entonces, este comité ad hoc, ¿no?, esta comisión especial, entrega unos formularios, ¿no?, ni siquiera requiere escritura pública, y en el cual dan cuenta, pues, que ya se ha cancelado ese precio, ¿no? Y con eso se levanta la hipoteca, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más, Raider? Excelente, maestro. Vamos a darle paso, doctora Flor de María, dispénseme para que el doctor, los dos últimos participantes puedan interactuar, por favor, porque ya estamos por cumplir ya las horas, ¿sí? La siguiente semana también tenemos exposición, así que agradezco su gentil comprensión, doctora. Doctor Giannino, adelante, por favor, y el doctor Martín, y cerramos la presente sesión de clase. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Huerta. Gracias por su ponencia, muy excelente. Doctor, una consulta con relación a un terreno, un predio que se encuentra dentro de una comunidad campesina y se quiere realizar la independización o el desmembramiento, me parece que es el término más correcto. ¿Cuál es el trámite concretamente, doctor, así a grandes rasgos, para que se proceda a su desmembramiento, por favor? Muy bien. En este caso tienes que tener el título de propiedad, ¿no? Es decir, la comunidad tiene que entregarte una escritura pública de donación, compra-venta, adjudicación, el término que ellos utilicen, ¿no? Tiene que haber un acuerdo de la comunidad en el cual autoricen al presidente a firmar la escritura pública y en el cual se autorice también la compra-venta, ¿no? Una vez que tengas el título de propiedad, en este caso tienes que ir al gobierno regional para que pueda validar tus planos, tus documentos, ¿no? Y ahí va a depender mucho si es que está catastrado o no está catastrado, ¿no? Pero entonces ahí el competente es el gobierno regional y la comunidad campesina tiene que darte ese título de propiedad, esa escritura pública de transferencia de propiedad, ¿no? Y luego
tienes que presentar el plano de área remanente, plano del área independizar, ¿no? Las memorias ejecutivas, y con eso se puede realizar pues la independización, pero claro, tiene que ser con el gobierno regional, ¿no? Ellos son competentes para en este caso para la visación de los planos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más, Reiter? Sí, doctor, muchísimas gracias. Tenemos al doctor, ahí está, doctor Martín. Ya iba a bajarle la manito. Doctor Martín, con usted cerramos, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos, Martín. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la ponencia, muy interesante. Gracias. La consulta es con respecto a una adjudicación por divorcio de los bienes adquiridos dentro del matrimonio, ¿no? Se emitieron los partes judiciales para que se inscriban registros públicos. Como comento y repito, es una adjudicación por divorcio. El registrador observó el título indicando de que para perfeccionar la donación habría que hacerlo también por escritura pública, lo cual a mi parecer y a mi concepto resulta redundante si hay una resolución judicial donde ya se ha hecho el saneamiento procesal pertinente, ¿no? Este título, bueno, fue observado y luego, antes de tacharlo, antes de que sea tachado, presentamos el recurso de apelación y, bueno, tenemos la cita con el tribunal registral, ¿no? La idea es, o la pregunta en sí es, me parece que no es pertinente pedir una escritura pública, ¿no? Si hay una resolución judicial. Esa es la pregunta puntual, doctor. Gracias, Martín. Bien, va a depender mucho de los términos que utilizan los jueces, ¿no? A ver, hace mucho tiempo me tocó un título, justo era un divorcio igual, y ellos habían acordado, saben muy bien que hay un convenio entre las partes, entre los excónyuges, ¿no? Celebran y disponen los bienes, ¿no? Entonces aquí ellos habían acordado que se iba a transferir el inmueble pues a favor de los hijos, ¿no? Entonces su reacción era muy confusa después, ¿no? El juez decía, adjudíquese, ¿no? Adjudíquese conforme a lo que han señalado las partes, los cónyuges, y entréguese en donación, ¿no? Así se entiende donación a favor de los hijos, ¿no? Tales, ¿no? Entonces, yo lo observé para que me aclare, ¿no? Porque, como tú dices, cuando se hace una adjudicación, es transferencia ya, ¿no? Es decir, si yo juez dispongo, adjudíquese a favor de Martín López tal inmueble, se acabó, es una transferencia. Pero si empiezo a meter ahí el tema de la donación, que por acá, otro por acá, ahí es donde puede ver el enredo, ¿no? Verifica muy bien qué dice el parte judicial, el texto, la parte resolutiva. Si no menciona para nada el tema de la donación, no tiene por qué el juez pedirte ninguna escritura pública, ¿no? Porque el parte judicial de adjudicación es título suficiente para inscribir la transferencia. Y lo más probable es que el tribunal registral te va a dar la razón, es lo más probable, ¿no? Salvo que hubiera por ahí algún enredo ahí del término que ha utilizado el juez en la parte resolutiva, ¿no? Lo cual no debería ocurrir, ¿no? Porque el juez tiene la potestad de, en la resolución judicial, disponer la transferencia, disponer la adjudicación directa. No hay por qué necesitar de otro instrumento público. Muy bien, señores, muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y ya nos veremos pues la próxima semana, ¿no? Tenemos todavía una clase más, me parece. Así